En la primavera del año 2008, alguien me sugirió que viera El Secreto. Lo vi, y no sé si fue la siguiente carrera exacta. Puede que lo haya sido, ya que era piloto de carreras, y la siguiente fue mi carrera en Japón, donde finalmente gané en la IndyCar. Siempre conecto los puntos entre haber visto El Secreto y ganar en Japón. Así que, muchísimas gracias. Oh, por Dios, lo lograste. Tú eres quien lo hizo. Mi vida es irreconocible desde el año 2006 hasta ahora, comparada con la vida anterior a 2006, cuando estaba totalmente dormida a todo. Así que es realmente bueno ser consciente. Estos encuentros existen porque amo hablar con la gente y me encanta profundizar. El propósito es plantar semillas de inspiración. Entramos en un espacio de vulnerabilidad y relación, y te das cuenta de que somos mucho más parecidos que diferentes. Citando a Ram Dass, todos estamos simplemente caminando de regreso a casa, y este programa es solo un paso. Soy Danica Patrick y soy bastante intensa. Estoy muy emocionada por la invitada de hoy. Su nombre es Rhonda Byrne. Tal vez la recuerdes. Ella creó y produjo El Secreto. Esto fue revolucionario. Vi El Secreto en 2008 y luego gané en Japón, pero siempre conecto los dos eventos. Creo que realmente introdujo la idea de que puedes manifestar tu vida, la ley de la atracción, que los pensamientos importan, que los pensamientos se convierten en cosas, que la energía es importante. Siento que, al menos para mí, fue la primera en llevar esto al mainstream. También es autora, ha escrito un montón de libros y acaba de sacar uno nuevo llamado El Gran Secreto. Nuestra conversación giró en torno a su viaje, cómo tuvo estas epifanías, sus historias de transformación. Y sabes, está constantemente buscando, aunque creo que ahora ha alcanzado un punto en el que ya no busca tanto y está más en un estado de ser. Fue una conversación fascinante, llena de tantas historias que te dejarán boquiabierto, y cómo el universo es tan mágico y está a tu favor, no en tu contra. Ella da tantos buenos consejos sobre cómo vivir en ese flujo para que puedas beneficiarte del potencial infinito que el universo tiene para ofrecernos, en lugar de lo que nuestras mentes limitadas solo han visto o experimentado. Espero que lo encuentres tan fascinante como yo y que puedas aplicar mucho de lo que dice en tu vida para vivir verdaderamente la vida que deseas. Disfruta el episodio. Tiendo a hacer solo una cosa, estrella del día. Así que hoy eres tú, eres la estrella de hoy. Es un honor. Me gustaría retroceder en el tiempo para dar un poco de contexto y que entiendas cuánto tiempo he sido consciente de ti. En la primavera del año 2008, alguien me sugirió que viera El Secreto. Y yo dije, está bien. ¿En qué año salió? En 2006. Así que ya había estado en circulación por un tiempo. Pero lo vi, y fue en la primavera del año 2008. Y no sé si fue la siguiente carrera exacta. Puede que lo haya sido, ya que era piloto de carreras. Y la siguiente fue mi carrera en Japón, donde finalmente gané en la IndyCar. Siempre conecto los puntos entre haber visto El Secreto y ganar en Japón. Así que, muchísimas gracias. Oh, por Dios, lo lograste. Tú eres quien lo hizo. Desde el año 2006 hasta ahora, mi vida es irreconocible. Tengo que decirlo. Comparada con la vida anterior a 2006, cuando estaba totalmente dormida a todo. Así que es realmente bueno ser consciente. Lo es, pero es un viaje al mismo tiempo. Oh, el viaje. Es un viaje. Sí, lo es, pero es un viaje maravilloso. Hablas con cualquier persona que esté en el camino del despertar, de la conciencia, de la sanación, de cualquiera de esas cosas. Y sabes, puede haber periodos realmente difíciles,
donde tienes que enfrentar muchas cosas, mirarte a ti mismo y las cosas que has negado o que no has nutrido o cultivado, ya sea el niño interior, las relaciones, la forma en que te presentas y cómo te sientes al respecto y cómo proyectas. Pero al final del día, siempre es un aumento en la frecuencia y siempre es una existencia mayor en una base diaria. Como si tu línea de base cambiara. Lo hace y te vuelves. No habría podido reconocer esto. No creo. Volviendo al año 2006. Pero te vuelves más libre. Mi primer paso hacia la libertad fue definitivamente la realización de El Secreto y que podemos crear nuestras vidas como queramos. Eso fue el mayor suspiro de libertad y fue increíble. Y mi vida cambió por completo. Un giro de 360 grados en cada área. Pero siempre sentí, bueno, si este es el caso, entonces debe haber más que, no sé. Y así me convertí en una buscadora loca, sincera. Leí cada libro que había, volví en el tiempo, recorrí todas las tradiciones y religiones. Simplemente no podía tener suficiente. Y lo hacía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque realmente era mi trabajo. Así que fue increíble poder hacerlo. Simplemente tan bendecida. Bueno, ese es un ejemplo de hacer algo sin parar y sentirte tan energizada por ello, insaciable por ello, porque es tu propósito. No estaba ni un poco cansada. Tenía que obligarme a irme a dormir. No podía esperar a despertarme por la mañana para poder seguir adelante y hacer más y más. Tuve tantas realizaciones a lo largo de esos años, una tras otra, momentos de ajá, que cambiaron completamente la forma en que veía el mundo y cómo me veía a mí misma, y simplemente continuaron de esa manera. Así que cuantas más realizaciones tenía, más podía ver las cosas como realmente son. Y más feliz me volvía. Más feliz, más feliz, feliz, más feliz y menos capaz de ser perturbada por personas y eventos. La primera historia. ¿Cuál fue la primera historia? ¿Cuál es la primera historia que escribiste? Fue como ser golpeada por un camión o iluminada, probablemente no de una manera negativa. Pero ¿cuál fue esa primera cosa? Ese ajá. Esa epifanía que ocurrió que te hizo darte cuenta y que te puso en el camino que te llevó a El Secreto. Fue una noche en particular y ese año había sido realmente difícil. Mi padre había muerto repentinamente y estaba haciendo 6 películas sobre asesinatos sin resolver. Así que era un tema realmente duro. Tenía una productora. Y todo lo que podía salir mal salió mal ese año. Hasta que llegué al 9 de septiembre. Recibí 2 llamadas telefónicas seguidas y fue tan perfectamente sincronizado cuando lo miro en retrospectiva. Fue increíble, porque la primera llamada me dejó de rodillas y era mi contador diciendo: vas a estar en bancarrota en 30 días. Te has pasado $2 millones del presupuesto en las películas. Y aún te queda 1.5 por entregar. Tenía un director y nos habíamos pasado del presupuesto. Luego colgué el teléfono y en cuanto lo hice, sonó de nuevo. Era mi madre y estaba en muy mal estado. Esas 2 llamadas me dejaron absolutamente de rodillas porque no sentía que pudiera resolver ninguno de los 2 problemas. Era tan buena para arreglar las cosas, pero esos 2 problemas no los podía resolver. Y así que me derrumbé en la desesperación. Y ese momento de colapsar en la desesperación fue el momento en que mi vida cambiaría para siempre. Mi hija adulta, me vio y simplemente salió y me entregó este libro, que era de 1910, y dijo: lee esto, te ayudará. Y le he preguntado desde entonces: ¿por qué me diste ese libro? Y ella me respondió: no lo sé, simplemente no lo sabía. Estaba simplemente
Y la forma en que me lo dio fue casi como un robot, como si simplemente me lo entregara. Lo que es aún más extraño es que, con el cielo cayéndose después de esas 2 llamadas telefónicas, es que leí el libro. ¿Hiciste tiempo para el libro? Simplemente me senté ahí mismo y lo abrí, y comencé a leer, y todas mis lágrimas caían sobre las páginas. La tinta se corría, y 90 minutos después había terminado de leerlo. Y, oh Dios mío, mi vida había cambiado completamente. Sabía cosas que no estaban en ese libro. Tuve la mayor realización de todas. Por supuesto, el libro fue el detonante. Y el libro se llama La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles. Y está disponible de manera gratuita en nuestro sitio web, si alguien quiere descargarlo en The Secret TV. Pero ese libro, simplemente vi tanto en ese libro, y eso me puso en una búsqueda desde ese momento. Desde ese libro en adelante, comencé a buscar esta información que absolutamente sabía que era la verdad, que creamos nuestra vida, y simplemente seguí retrocediendo en el tiempo, buscando en la historia, en las tradiciones. No le dije a nadie lo que había encontrado, simplemente seguí investigando, y es como lo que mencionaste, algo me impulsaba, apenas dormía. Era casi como si tomara un libro, comenzara a leerlo, y luego mirara el reloj y pensara, oh, es realmente tarde. Pero solo habían pasado 5 minutos desde la última vez que lo miré. Era como si el tiempo se detuviera, y era como si el tiempo se volviera realmente maleable para mí. Las señales. Bueno, eso es una realidad. El tiempo es espacio. Esta es la dimensión. Estabas en una realidad diferente, una dimensión diferente, donde el tiempo no era relevante. El tiempo no era, y así fue. Lo que logré en 3 meses fue una locura en términos de lectura e investigación. En enero de 2005, caminé hacia mi equipo y dije, vamos a hacer... No era un documental en ese momento, ni una película, no sabía qué era. Vamos a hacer algo que cambiará el mundo. Pensaron que estaba loca. Bueno, hay un dicho sobre eso, que se necesita a alguien con, digamos, alguien loco o fuera de lo común para cambiar el mundo. Tienen que creer realmente que es posible. Totalmente. Y ese es el secreto, ¿sabes? Así fue como todo comenzó. Y estábamos realmente practicando el secreto mientras hacíamos el secreto. Y nos volvimos muy, muy conscientes. Ya sabes, yo estaba muy consciente de las señales, de los mensajes, de escuchar cosas, de ser guiada. Pero todo lo que necesitábamos se ponía delante de nosotros. Absolutamente todo. ¿Cuáles fueron las señales? ¿Cuáles fueron las cosas que pasaban que te hacían pensar? Luz verde, luz verde, luz verde. ¿Aquí vamos? Bueno, un ejemplo es que vinimos a Estados Unidos para filmar a los maestros. No teníamos a ningún maestro alineado para filmar. Absolutamente ninguno. Podíamos contactar a los maestros con tanta facilidad. Era simplemente una locura. Y todos decían que sí. Pero uno de los maestros era Jack Canfield. Y estaba en Aspen en ese momento. Así que fuimos a Aspen. Él aceptó ser filmado y me pidió que hiciera una presentación cuando llegué. Habíamos hecho un gran tráiler y había algo así como 60 maestros en esa sala a los que presenté. Cuando presenté el secreto y lo que iba a hacer, Jack dijo, ¿quién quiere estar en este documental? Levanten la mano. Todos levantaron la mano. Además, habíamos estado tratando de ponernos en contacto con Bob Proctor a través de su gente. Y cuando estábamos en Aspen, finalmente mi investigadora se puso en contacto con su asistente personal y ella dijo, ¿dónde están en este momento? Y fue mi hermana, en realidad, quien me ayudaba. Y ella respondió, estamos en Aspen. Y la asistente de Bob dijo, oh Dios mío, él está en Aspen también. Así que en cuanto le dijeron, él vino a vernos en 30 minutos porque sabía que estaba destinado a ser.
Y todos lo sabían. Simplemente sabían que algo increíble estaba sucediendo, incluso la forma en que lo lanzamos. Yo tenía en mente que, porque tenía una productora que hacía contenido para televisión, en mi mente, esto se lanzaría en televisión a través de redes de todo el mundo, en un periodo de 24 horas. Esa era la forma en que lo veía, que se lanzaría globalmente, básicamente al mismo tiempo. Así que tenía todas estas redes interesadas, pero luego ocurrió algo extraordinario. Todas se retiraron, una tras otra. Entonces supe que esa no era la forma en que debía lanzarse, y simplemente me abría la posibilidad de que se lanzara de otra manera. Hablamos con algunas compañías de cine que solo querían comprarlo y adquirirlo por completo, y no acepté. Así que eventualmente, lo que ocurrió fue que vi un anuncio en internet. Tienes que imaginar un tiempo muy diferente al de ahora. Vi este comercial de British Airways en internet y pensé, eso es, lo lanzaremos en internet. En ese momento, ninguna película había sido lanzada en internet. Llamé a mi CEO y le dije, lo lanzaremos en internet, se distribuirá por todo el mundo en 24 horas. Y él dijo, bueno, esa podría ser una forma de lanzarlo, pero no puedes lanzarlo así por completo. Bueno, mi CEO resultó ser increíble en tecnología. Trabajaba con una compañía que, por casualidad, estaba a 2 calles de mi oficina, que fue la que hizo ese comercial de British Airways en Melbourne, Australia. Él trabajó con ellos y creó la tecnología para que El Secreto saliera en internet, siendo la primera película lanzada en internet. Dentro de 1 hora de haber salido, supe que eso era todo. Simplemente me recosté y no importaba lo que ocurriera a partir de ahí. Ya estaba en el mundo y eso era lo único que me importaba. La solución. Lo que es especial de esa historia es que es muy fácil ver las señales cuando son positivas, pero es difícil aceptar las señales cuando son negativas. Así que, mientras te dejaban colgada con las redes sobre el lanzamiento en televisión, creo que esa es la parte más impactante de la historia que dijiste. Bueno, no lo haremos de esa manera, pero ese es el punto. Me pregunto cómo llegaste al punto en que pudiste aceptar las señales, tanto positivas como negativas, como iguales en volumen. Porque en ese momento, mi antiguo yo, que estaba tan acostumbrada a forzar las cosas, habría empujado y habría dicho, bueno, llamemos a otra persona, resolvámoslo, dame el teléfono, enviaré un correo electrónico, vamos allá. Y habría forzado la situación. Eso es diferente. Puedes explicar cómo llegaste a ese punto y cómo te mantienes en alineación para no forzar las cosas que no están destinadas a ser. Es cierto, yo simplemente sabía, por El Secreto, que todo estaba sucediendo para mí. Y eso también significaba que si había un bloqueo, no lo empujes. Si hay un bloqueo, es decir, si algo no ocurre de inmediato, detente. Por ejemplo, te daré un ejemplo. Filmamos a un maestro con el que no estaba 100% segura, pero hubo un problema técnico durante toda la filmación y el metraje no era utilizable. Así que supe que esa persona no debía estar en él. Luego, hubo otros maestros a los que contactamos que no respondieron, realmente conocidos, que no respondieron, y supe que no estaban destinados a estar en él. Sabía que todo lo que necesitábamos nos sería dado, y si había un bloqueo, no lo forzaría. Como dices, eso es muy diferente de lo que solía ser, porque solía ser, lo arreglaré, lo haré, lo conseguiré. Pero en cambio, me detendría y esperaría a ver lo que me sería mostrado. Esto es vivir el secreto, realmente vivirlo, donde entiendes que este es un universo amistoso y está haciendo todo por ti.
está conspirando por ti en cada área. Y con la realización de El Secreto, fue lo más espectacular que he visto en mi vida, porque todo fue hecho por nosotros. Incluso hasta el punto en que recuerdo que estábamos editando y llevábamos 16 horas en la sala de edición, editando todo este montón de metraje, y de repente el sistema comenzó a mostrar la bola de arco iris, es decir, iba a colapsar. Y le dije al editor: levántate, aléjate, porque estábamos causando esa bola de arco iris. Estábamos tensos en la edición, tratando de luchar contra el tiempo, sin relajarnos, y el equipo respondía a nuestra presión. Eso está en El Secreto también, porque si estás como, voy a llegar tarde, y estás apurado, entonces esa energía hará que un coche esté delante de ti, yendo lentamente. Este tipo de cosas sucederán, pero si simplemente lo dejas ir y te relajas, lo que experimenté fue que, si estaba llegando tarde, haría exactamente lo contrario. Me relajaría, dejaría de apresurarme, y entonces todo se alinearía y llegaría a tiempo. Eso me ha pasado algunas veces cuando... Porque digo a veces, porque mi naturaleza agresiva al conducir se apodera de mí la mayor parte del tiempo. Pero cuando digo, relájate en lugar de acelerar para adelantar a ese coche, solo caeré en línea y esperaré. Entonces, casi siempre, el coche se moverá o girará. Y me digo, ¿por qué no hago eso más a menudo? ¿Funciona tan fácilmente? ¿Cuál es nuestro problema cultural? ¿Cuál es nuestro problema cultural y cuál es la solución para entrar en ese modo y confiar en eso? Creo que ni siquiera se trata tanto de confiar en ello, porque una vez que lo ves, lo ves. ¿Cómo nos mantenemos en ese modo? Porque, aunque puedo repetirte este tipo de cosas con conciencia, hay algo en mi cerebro. No sé si estoy en un estado demasiado beta, lo que sea. ¿Cómo nos bajamos a ese estado donde permitimos, fluimos y estamos en sintonía con el universo en lugar de luchar constantemente contra él? No me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando lo hacía en ese entonces. Hoy en día, entiendo lo que estaba haciendo y practico muy deliberadamente el rendirme y dejar ir. Y eso es lo que hago constantemente. Constantemente. En aquel entonces, no sé cómo lo hacía, pero simplemente tenía tanta fe en el universo porque esa era la manera en que lo describía. Y había establecido las mayores intenciones para El Secreto. Y simplemente sabía que todo ocurriría para nosotros. Así que estábamos muy en sintonía. Si no lo estábamos, nos deteníamos y nos alejábamos hasta que nos sentíamos bien. Volvíamos y seguíamos trabajando cuando nos sentíamos bien. Cuando no me sentía bien, no contestaba el teléfono, no abría mi computadora, no hacía ninguna de esas cosas. Porque si estás en una frecuencia realmente mala y abres tu computadora, entran un montón de problemas en la misma frecuencia. Así que simplemente no la abría y no contestaba el teléfono hasta que me sentía mucho mejor. Eso fue una forma muy deliberada en que lo hice entonces. Hoy en día es muy diferente. No tengo un apego tan personal a yo estoy haciendo esto con el universo. El universo está haciendo esto por mí. Soy el universo. Como si fuera uno con el universo. Así que simplemente estoy en un estado completo de permitir, rendirme, dejar ir, porque somos nosotros los que necesitamos apartarnos del camino. Todo lo que nos será dado, todo lo que sucederá por nosotros, va mucho más allá de lo que podríamos siquiera imaginar para nosotros mismos. Podría imaginarlo, lo estaría buscando, pero cuando te desprendes de tu propia idea de cómo algo podría ir, ahora estás abierto al campo cuántico de toda la potencialidad, que va mucho más allá de lo que nuestra imaginación ha concebido, experimentado, visto o vislumbrado. Exactamente.
porque todo lo que podemos imaginar es la mente, y la mente tiende a ser una máquina de reciclaje. Y como dices, en el área cuántica o más allá de la mente, está cada posibilidad, posibilidades ilimitadas. Así que sí, simplemente sigo rindiéndome a todo eso. Y cuanto menos nos ponemos en el camino con nuestras ideas fijas, opiniones y todas esas cosas, y nos deshacemos de ellas, más magnífica se vuelve nuestra vida. Absolutamente magnífica. El proceso de soltar. He encontrado que la experiencia humana es un desafío, porque toma experiencias, patrones, relaciones, amistades, familia. Toma todas estas dinámicas que nos presionan para vernos a nosotros mismos. Y es difícil vernos a nosotros mismos. ¿Cómo llegaste al punto donde pudiste soltar, rendirte y llegar allí? ¿Procesaste algo sobre tu infancia? ¿Hubo algo sobre tu crianza? ¿Algo sobre tu familia? ¿Algo sobre tu propio patrón? ¿O pudiste simplemente no tener que ir allí y acceder a esta potencialidad con la simple conciencia de el secreto? Vi, en el año 2016, tuve una revelación de quiénes realmente somos. Y eso fue lo que realmente cambió todo. Incluso creo que en El secreto me refería a que somos el ser infinito. Lo decía en El secreto. Y definitivamente lo creía, lo sentía, lo sabía. Es solo que en 2016 tuve la experiencia de ello. Así que me di cuenta entonces de que la persona es absolutamente la parte más pequeña de nosotros, la más diminuta. Así que básicamente pasé mi tiempo liberando cualquier negatividad que surgiera, cualquier recuerdo que apareciera, porque sabía que cualquier negatividad que aparezca o que alguien más desencadene con pensamientos o sentimientos negativos, cualquier recuerdo que aparezca está listo para ser liberado de nuestra vida. Por eso aparece, está listo para ser liberado. Así que sabía que esas cosas estaban dentro de nosotros, guardadas en nuestro subconsciente. Y cuando aparecen, están listas para ser liberadas. Aprendí a liberarlas realmente rápido, y eso se aplica a todo lo que consideras negativo. Pero solo libero las cosas que aparecen. Y si surge un sentimiento negativo, como la agitación o la decepción, me emociono mucho porque significa que puedo liberarlo. Y una vez que lo has liberado completamente, nunca lo vuelves a sentir. Nadie en el mundo puede hacerte sentir eso de nuevo. La percepción y el observador. Así que simplemente sigo liberando, liberando, y cuanto más libero, más feliz me vuelvo. Entonces veo cosas como creencias que no me sirven y simplemente libero esas creencias que no me sirven. Oh, Dios mío. Luego es hermoso y no es abrumador. Para nada. Porque sí, en mi mente pienso, oh, hombre, atravesar todo el trauma. Cosas como las cosas ancestrales. Cavar en eso, ¿verdad? ¿Cómo llego a eso? La forma en que lo describes. Y esta es una de tus muchas habilidades. Es que lo pones de una manera tan simple que puede ser comprendida y entendida. Es simplemente, cuando surge, lidias con ello. Claro, tengo curiosidad. ¿Qué fue eso que ocurrió en 2016? Tuve otro tipo de momento. Tuve otro momento. Tuve una circunstancia con una casa que estaba vendiendo. Y terminó que me sentí... Se cayó realmente rápido, después de que había hecho todos estos planes para mudarme en una semana. Y sentí una decepción increíble en mi cuerpo. Y fue como, ¿cómo puedo sentir algo así cuando siempre me siento tan bien? No lo entendía. Así que lo que hice fue que decidí que quería ver algo espiritual. No quería este sentimiento. Así que solo quería ver algo espiritual para que ese sentimiento desapareciera. Encendí mi computadora y fui a Conscious TV. Estaban entrevistando a un hombre llamado David Bingham. Una persona normal como tú y yo, no un maestro o algo así. Y habló sobre cómo vio la verdad y se liberó. Y pensé, ¿la verdad?
Seguí sus pasos y hice lo que él hizo, que fue escuchar un podcast de un hombre llamado John Wheeler. Escuché ese podcast y es realmente interesante porque vi la entrevista de Conscious TV varias veces. Escuché el podcast múltiples veces y luego me acerqué a David para hablar con él. Esto fue en un periodo de unos 3 días. Y cuando hablé con David, hizo un experimento conmigo donde me mostró mi mente enfocándose y lo que había detrás de mi mente si no me enfocaba en eso, lo que ha estado allí todo el tiempo durante toda mi vida. Y yo estaba simplemente asombrada. David me dijo, ya lo habías visto antes de que nos habláramos por teléfono. Y yo dije, ¿de verdad? Y él respondió, sí, pero todo lo que sé es que esas pocas cosas me llevaron a ver quién soy realmente. La ilimitación de lo que somos, que no hay límites. Todo cambió otra vez, de manera masiva. La forma en que veo el mundo fue el segundo gran paso hacia la libertad. Es solo nuestra percepción la que colorea nuestro mundo. No siempre es agradable. A veces tenemos cosas que nos suceden, tenemos patrones, padres, amigos. Y luego, al crecer, un entorno, televisión, tenemos todo tipo de cosas diferentes que nos dan una percepción. Y de nuevo, dado que es tan difícil vernos a nosotros mismos, es como si tuviéramos que tener estos momentos, ¿verdad? Donde decimos, oh, entonces, ¿cuál es el proceso de dejar ir? El proceso para ayudar a liberar las cosas. Y sigo trabajando en ello todo el tiempo porque, de hecho, acabo de decirle a mi hija, tengo que encontrar una manera más simple de decir esto. Quiero que sea más simple. Lo he cubierto en mi libro El Gran Secreto, pero todavía, como siempre, busco maneras más simples y sencillas. Así que una de las cosas que hay que entender, para que la gente pueda tener la sensación, es que una de las cosas que hacemos es resistirnos a lo largo de nuestra vida. Nos resistimos cuando algo sucede que no queremos que suceda. Y decimos, no quiero eso. Resistimos. Así que estamos como disfrutando de las cosas que nos gustan, pero las cosas que no nos gustan, las empujamos. Incluyendo personas o comentarios que alguien hace y no nos gustan, y eso nos afecta. Entonces todo eso es resistencia. Y la resistencia es lo que causa todos los sentimientos negativos y contracciones dentro de nosotros. Lo que hace el proceso de liberación es que detiene esa resistencia. Entonces, si surge un tema negativo, un recuerdo negativo, un sentimiento negativo, es porque simplemente hemos resistido. Para contrarrestar esa resistencia y detenerla, hacemos lo contrario de resistir. Lo que hacemos es que, podría decir, simplemente relájate. Pero digo, dale la bienvenida. Dale la bienvenida al sentimiento. Dale la bienvenida al recuerdo. Dale la bienvenida al pensamiento. Y es simplemente eso. No intentamos arreglarlo. No intentamos cambiarlo. No intentamos hacerlo desaparecer. No intentamos hacerle nada. Simplemente permitimos que esté allí. Y al permitir que esté allí, dejamos de resistirnos. Y la energía simplemente se evapora. Muy a menudo, puedes sentir la energía desenredándose en tu pecho. Es solo un sistema automático de limpieza en nuestro cuerpo. El momento en que dejamos de resistir, todo comienza a desenredarse y liberarse. Así que podrías simplemente hacer esto si no apareciera nada. Podrías simplemente estar realmente relajado y permitir que todo sea tal como es en este momento. Así, estar muy presente también, por supuesto, ayuda a hacer eso. Y luego toda la energía que está atrapada simplemente comienza a desenredarse y liberarse. ¿Por qué no necesitamos pasar por cada trauma o cada recuerdo uno por uno? Porque muchos de ellos están unidos como un tren con vagones. Así que podemos obtener uno
y simplemente tirar de todo el tren de vagones al mismo tiempo y llevarnos un montón de recuerdos con él. No necesitamos pasar por todo uno por uno, solo necesitamos ver los que aparecen, los que se desencadenan, los sentimientos que se desencadenan por un evento externo. Sé que hablaste de la idea del espejo, y eso es lo hermoso. El universo, como ejemplo, usará personas, circunstancias y eventos. Usará todas esas cosas para mostrarnos lo que necesita ser liberado. Así que todo lo que nos sucede es el regalo más hermoso, impregnado de amor y diseñado para que seamos más felices y libres. Así es como libero ahora. Te vuelves tan bueno en ello que ni siquiera sé cómo lo hago ahora. Simplemente sientes un alivio, solo das la bienvenida y simplemente te relajas y de inmediato sientes una sensación de alivio en tu cuerpo y sientes cómo esta cosa se disipa y desaparece. Es increíble. Puedes tener una emoción realmente fuerte y simplemente se evaporará. Es la mejor sensación del mundo. ¿Crees que esto suena mágico? Esto suena como flotar por la vida, pero ¿crees que en el año 2016 fue cuando pudiste, voy a llamarlo desde mi perspectiva, lo que sería como el observador? Puedes acceder al observador de tus pensamientos porque no somos nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, hay algo que es capaz de reconocer que estamos teniendo pensamientos, así que no podemos ser nuestros pensamientos porque sabemos que estamos teniendo pensamientos. ¿Crees que esto se transformó cuando sentiste más la perspectiva del observador? En lugar de que las cosas te sucedan a ti y estés en el momento, estás casi mirando desde arriba, sintiendo desde arriba y permitiendo que este tipo de intercambio de energía venga y se libere y se vaya porque no estás en ello y no te estás aferrando al recuerdo, algo que querías, o identificándote con el dolor, o algún tipo de victimización o algo que deseas. Es más como el modo observador. Oh, definitivamente es lo que es. Definitivamente es lo que es. Te conviertes en el observador en lugar del observador de la persona y el observador de ti mismo. Así que creas este tipo de espacio, por lo que todo no es tan personal. Y simplemente descubres cosas increíbles. Permites que otras cosas se liberen, porque, y creo que lo dijiste en tu video, de las 20 cosas que aprendiste en 2020. Vi las lecciones esta mañana. Y sí, una de las cosas, sin duda, es que simplemente comienzas a ver todo con mucha claridad. Y no estás tan apegado y no estás tan identificado, porque cuando nos identificamos con esas cosas, realmente sentimos el dolor de esas cosas. Y como dijiste, en realidad, nada es personal. No es tan personal. Todo eso no es personal. Y cuando eres el observador, puedes tener un alivio de que no sea personal en absoluto. Entonces, ¿crees que esto también afecta la manera en que ves a otras personas? Quiero decir, en lugar de verlas haciendo algo en tu contra, ¿realmente ves su dolor y sus patrones? En lugar de preguntarte, ¿por qué te hicieron eso? ¿Realmente puedes ver su luz en lugar de la proyección? Exactamente. Y puedes ver que están en ese lugar y no tienes esta necesidad de, si alguien te pide ayuda, ¿harías cualquier cosa para ayudarle? No te sientes abrumado con esta necesidad de arreglar a todo el mundo, porque todos están en el lugar perfecto en el que deben estar. Están exactamente donde se supone que deben estar. Alguien me escribió y me dijo, ¿cómo vuelvo al camino correcto? Y yo le dije, bueno, ¿nunca te sales del camino? Explícales qué significa eso. Cuando les dices, no te preocupes por eso, todo está perfecto, estás en el camino correcto. ¿Qué debería decirles eso? Bueno, porque inmediatamente dejas de resistirte. Entonces la mente dice, oh, estás fuera de camino. Y luego lo crees. Y entonces lo creas.
y sientes que estás fuera de camino. Y yo digo, en realidad estás en el camino correcto. Estás perfectamente en el camino correcto. Ahora, si hubiera podido tener una conversación con la persona, le habría dicho, ¿eres tú quien está fuera de camino? ¿O eres la persona que es consciente de que estás fuera de camino? ¿Eres la persona que es consciente? ¿O eres la persona que está fuera de camino? Y siempre somos la persona que es consciente, que es el observador, ¿verdad? El observador. Entonces, eso te libera de inmediato porque detiene a la mente de atraparte y hacer que te identifiques con este concepto que la mente acaba de inventar. Simplemente inventó este concepto. Estás fuera de camino. Nos lo tragamos con anzuelo, línea y plomada. Lo perpetuamos. Estoy fuera de camino. Lo creo. Estoy fuera de camino. Estoy fuera de camino. No, no lo estás. Estás perfectamente en el camino correcto. Y luego, para verlo en una perspectiva aún mayor, es que siempre estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Robert Adams solía decir, todo se está desarrollando exactamente como debería, y todos estarán bien al final. Ninguno de nosotros puede ser herido o dañado en lo absoluto. Somos eternos, y depende de cada persona descubrir eso sobre sí misma. Y solo puedo animar a la gente y decir, es el mayor viaje que jamás emprenderás, descubrir quién eres y liberarte. Es realmente maravilloso. Pero sí, hay muerte del cuerpo, claro, pero no hay muerte de la conciencia de quiénes somos. Así que estamos aquí solo para divertirnos. Tengo curiosidad, ¿sientes que venimos a la vida como personas con un propósito y una misión? Pregunto esto porque el secreto trata sobre manifestar tu vida, pedirle al universo y permitir el flujo de las cosas. Entonces, ¿sientes que viniste con un propósito? En algunas de tus historias hablas sobre este conocimiento que tienes, y es casi como si fuera este pequeño trozo de información que desbloquea esta vasta biblioteca de contenido y conocimiento. Entonces, me pregunto dónde te sitúas en eso. ¿Sientes que viniste con una misión? Sí, lo creo. Y definitivamente, el secreto fue parte de eso, seguro. Quiero decir, miré hacia atrás en mi vida y vi cómo había sido moldeada todo el tiempo hacia ese momento. Simplemente sentí que toda mi vida se dirigía hacia ese momento, incluso hasta el punto de que, para darte un ejemplo, trabajé en televisión y trabajé en noticias. Y estaba muy consciente de cómo las noticias manipulaban las historias de la manera que querían manipularlas. Entonces, cuando el secreto se volvió masivo, todos los programas y organizaciones querían entrevistarme, periódicos y todo. Y sabía, por mi experiencia en las noticias, que si cedía a todo eso y lo hacía, habría simplemente esta cosa de elevarte y luego derrumbarte. Y supe que no debía hacerlo. Ahora, nunca habría sabido eso si no hubiera tenido la experiencia en las noticias. Así que fui muy cuidadosa con lo que hice. Hice Oprah porque sabía que Oprah vivía su vida de esta manera. Y fui muy particular sobre lo que hice. La otra cosa fue que quería asegurarme de que el mensaje fuera la estrella y no yo. Estoy feliz de estar ahí para decir, esto es lo que descubrí y tuve que compartirlo con el mundo. Y realmente lo hice. Simplemente no podía vivir sin compartirlo. Era una fuerza que venía a través de mí. Así que definitivamente sé que el viaje en el que terminé era el viaje que debía hacer. Sin embargo, quiero decir que es lo mismo para todos, solo que tal vez es más evidente con El Secreto, porque fue un gran evento, pero en la vida de todos, tal vez haya una madre y tiene 3 hijos, y hace todas estas cosas al criarlos, y los niños crecen y se convierten en seres humanos hermosos. Eso es exactamente lo que se suponía que debía hacer.
Se supone que debe ser la madre hermosa, tener esa experiencia, moldear a esos seres, sus hijos. Así que simplemente sé que por eso estamos en el camino correcto en cualquier momento dado. Incluso si estamos sufriendo, todavía estamos en el camino correcto. Pero, ¿cuál es nuestro propósito? Estoy absolutamente convencida de que nuestro propósito es descubrir quiénes somos. Y creo que ese es nuestro propósito. Darnos cuenta de que somos mucho más de lo que vemos. Y creo que ese es nuestro propósito último. Porque cuando descubrimos eso, somos libres. Cuando lo descubrimos, no solo como un concepto o intelectualmente, sino cuando lo experimentamos por nosotros mismos. Entonces somos libres y encontramos la felicidad permanente. Y entonces no tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que no morimos. ¿Sabes? ¿Has tenido alguna experiencia trascendental o muy espiritual que te haya mostrado una realidad diferente? O que te haya mostrado tal vez la fuente, Dios, una dimensión superior. ¿Has tenido alguna de esas experiencias? Sí, sí las he tenido. La que tuvo el mayor impacto en mí fue cuando era una niña. Tenía unos 10 o 12 años y era una de 4 hermanas en ese momento. Y mis padres nos protegían mucho. No socializábamos mucho en ese entonces. Éramos solo los hermanos. Solo jugábamos entre nosotras. Pero me enviaron a un campamento escolar. Y eso fue un gran problema para mí, estar separada de mi familia. Nunca había estado separada de ellos antes y era muy tímida. Entonces, fuimos a este campamento y de alguna manera desarrollé lo que luego reconocí como una migraña terrible. Y ni siquiera se lo dije a los maestros. Estaba tan tímida que no les dije lo enferma que me sentía. Y recuerdo que estábamos en estas cabañas y nos mandaron a dormir. Y por supuesto, en el momento en que te acuestas con un dolor punzante, es aún peor que nunca. Me sentía tan mal, pero aún así, tenía demasiado miedo para decírselo a alguien. Entonces, simplemente salí de la cabaña. Ni siquiera puedo creer que hice esto. Pero era de noche y salí de la cabaña y bajé los pequeños escalones, y este campamento estaba al lado del océano. Me paré en el borde de un acantilado y dije, en mi manera de 10 o 12 años, si hay un Dios, por favor quita este dolor de cabeza ahora mismo. Y no solo se disolvió el dolor de cabeza instantáneamente, sino que la alegría más increíble, el éxtasis y el amor barrieron todo mi ser, y tenía lágrimas corriendo por mi rostro. Y desde ese momento siempre supe que Dios existía, siempre. Y no importaba si el mundo entero decía, oh, no existe tal cosa. No, por mi propia experiencia lo sabía. La forma en que veo a Dios es muy diferente de cómo lo veía a los 10 años. Veía a Dios como algo separado de mí. Y ya sabes, como si estuviera hablando con el cielo. Pero sí, esa fue una gran experiencia. Pero he tenido muchas experiencias espirituales, como la anterior que colapsó el tiempo y el espacio, donde estoy aquí y luego estoy allá. Espera, ¿contaste esa historia? ¿Fue la que estabas leyendo? ¿Dónde te pusiste a leer? Sí, esa es la historia de la lectura. Y he estado en algunos lugares, y luego estoy en otro lugar. Cuéntame más sobre eso. Eso suena divertido. Sí, estaba con un maestro, y estábamos a 60 millas de una ciudad, y le hice una pregunta a este maestro sobre, ya sabes, dimensiones y viajar de una dimensión a otra. Y él dijo, cierren los ojos. Todos los que estábamos en el coche, estábamos viajando por una autopista. Podíamos ver la ciudad a lo lejos, como a 60 millas de distancia. Así que cerramos los ojos, y de repente hubo un golpe. Abrimos los ojos y estábamos en la entrada de la ciudad. ¿Recuerdas qué sucedió en ese lapso de tiempo? ¿O no hubo tiempo? No hubo tiempo. ¿Era este un chamán? ¿Era un...?
No, solo era un maestro. Y sí, solo creo que tenía una muy buena comprensión del tiempo y el espacio, y que no realmente existen. Pero fui realmente afortunada porque había 5 personas en el coche, y una de ellas era mi hija. Lo que fue realmente asombroso sobre esa experiencia para mí es que lo que me hizo decir fue que nada es lo que parece ser. Y cuando puedes tener una experiencia donde lo que creías que era, ya sabes, sólido y no se puede mover, cuando tienes una experiencia como esa, simplemente como que te derrites y todas las ideas fijas que tienes comienzan a colapsar. Las cosas donde estás convencido de que estás entrando en una habitación. Quiero decir, la física cuántica nos dice, ya sabes, la física cuántica nos dice que cuando salimos de una habitación ya no existe y la habitación simplemente aparece cuando la observamos. Y entonces, estudié física cuántica y solía tratar de, ya sabes, atrapar la habitación regresando a la existencia, lo cual es histérico, ¿verdad? Hay una muy alta probabilidad de que sea una realidad virtual. Definitivamente lo es. Y recuerdo a un maestro, Lester Levinson, diciendo que la realidad es en realidad muy vaporosa, por lo tanto, muy maleable. Ahora, definitivamente sé que cuando estaba investigando para El Secreto, no lo hice deliberadamente, pero el tiempo simplemente colapsó. Simplemente colapsó para mí, y pude hacer cosas en casi nada de tiempo. Y no puedes explicar eso, ya sabes. Eso está más allá de lo que vemos como realidad. Pero simplemente diría a las personas que si miran la física cuántica, todo lo que piensas que es real no es real de todos modos. Incluso el doctor lo siento, los científicos que descubrieron eso. Y no lo diré en términos exactos científicos, pero básicamente, cuando descubrió que no hay nada realmente real, nada es realmente materia, es solo energía, es solo energía. Son pequeños tornados, somos solo pequeños tornados en esta densidad, donde nos agrupamos en esta forma. Pero cuando descubrió eso, se levantó al día siguiente y puso sus pies en el suelo, y tuvo miedo de caer a través del suelo, porque sabía que nada era realmente materia. ¿Puedo relacionarme con eso? No he tenido esa experiencia, pero puedo entender totalmente eso. Es cuando puedes ver que nada de esto está realmente allí. Y he tenido realizaciones de, oh Dios mío, todo lo que experimentamos del mundo se experimenta por dentro. ¿Podemos realmente probar que hay un exterior? Como que pasé por todos estos experimentos para descomponer la estructura tan concreta que la mente ha creado para que pueda abrirme a la posibilidad de ver las cosas como realmente son. Y, por supuesto, la forma en que realmente son es mucho más hermosa. Es mucho más hermosa que la forma en que la mente la ha construido. Mucho más hermosa. ¿Qué has aprendido? ¿Eres consciente de tus dones? Lo que eres capaz de hacer o ver como más allá de lo normal. ¿Alguna de esas cosas? Porque tengo la sensación de que tienes, sabes, como una naturaleza clarividente en ti. ¿Y sabes cosas? ¿Las has descubierto? Sabes, recuerdo que mi mentor podía ver cosas, luz y todo tipo de cosas, auras. Recuerdo que pasé junto a una persona y dije que tenía esta aura a su alrededor. Pensé, wow, esto es tan genial. Y veía luz, como si alguien estuviera hablando y fuera un tema realmente hermoso. Y simplemente veía toda esta luz saliendo de su mano. Así que pensé, oh, esto es tan genial. Y así tuve un mentor en ese momento que era español, y era el imperador de una orden que ayudaba a elevar la conciencia. Y le estaba contando todas estas experiencias que había tenido, como si estuviera súper emocionada de contarle. Y él solo se sentó ahí,
como así, nada impresionado, y dijo, es normal. Y lo que fue realmente asombroso sobre eso es que pensé que era algo sobrenatural, pero él me estaba diciendo que es todo natural. Así que cualquier cosa, la capacidad de saber cosas, y sé cosas. Como si, por ejemplo, había una amiga nuestra que fue llevada de emergencia al hospital. Estaba embarazada, y el bebé creo que tenía 32 semanas. Mi hija vino a mí y dijo, ¿puedes darle polvo mágico para que esté bien con el bebé? Y yo dije, esa pequeña niña va a estar perfectamente bien. Y dije, está teniendo una niña, ¿verdad? Y mi hija dijo, no saben lo que están teniendo. Y yo dije, oh, es una niña, va a estar bien. Y Poppy nació y estaba perfectamente bien. Y yo simplemente lo sabía. ¿Cómo lo supe? Simplemente lo supe. Pero es lo mismo para todos. No hay nada especial aquí en absoluto. Es solo abrir tu mente. Simplemente ábrete a la posibilidad de que las cosas sean diferentes de lo que piensas que son, y que son más hermosas, más magníficas, más asombrosas. Porque la gente puede tener mucho miedo, ¿sabes? Como si pensaran, oh, no quiero ver la luz. Ver la luz es bueno, es hermoso, no hay nada de qué tener miedo. Y eso también es lo que dijo mi mentor. No hay nada espiritual que pueda dañarte jamás. No hay nada de qué tener miedo. Sí, porque la gente tiene miedo. Tienen miedo de la oscuridad. Y no, nada espiritual puede dañarnos jamás. Así que sí, siempre tomé eso en mi corazón. Estoy de acuerdo y diría, he tenido algunas experiencias místicas raras, algo aterradoras que me han sucedido. Oh, sí, sí, pero una de ellas, quiero decir, he tenido las buenas, las trascendentales buenas, pero también he tenido algunas de las malas. Y recuerdo una en particular. Estaba en un hotel, dormía y me desperté. No me desperté, pero desperté en mi sueño, con la silueta de un niño pequeño. Era como una imagen negra, transparente, como de humo, de un niño pequeño que corría por la habitación y luego saltó a la cama y empezó a saltar en ella. Luego me di la vuelta para dormir. Me giré hacia el otro lado y entonces se acostó en la cama junto a mí, mirándome. Y lo único que supe hacer en ese momento, incluso en mi estado de lucidez, fue rezar. Así que simplemente pedí que se fuera. Pedí ayuda, pedí ángeles, pedí todo el apoyo y me volví a dormir. Cuando desperté, había llorado en la noche. Mis ojos estaban hinchados. Y sí, las cosas pueden asustarte, pero nada puede lastimarte. Nada puede lastimarte, no, nada en absoluto. Recuerdo que el techo de mi habitación me despertaba y tenía todos estos jeroglíficos sobre él. Todas estas... ¡Guau! ¡Mira eso! Sí, todos estos símbolos egipcios y todo. Y eso no me sorprendió en absoluto, porque había rastreado el secreto hasta las antiguas escuelas de misterios. Entonces, el hecho de que todo esto apareciera en el techo no me sorprendió en lo más mínimo. Y simplemente me quedaba ahí, mirando, pensando. Esto es hermoso. ¿Has estado en Egipto? Fui a Egipto a principios de este año. Finalmente. Quiero decir, he sido llamada a Egipto desde que tenía, probablemente, 18 o 19 años. Era el lugar raro al que quería ir. Y eso fue hace 20 años, cuando nadie quería ir a Egipto. Hace 20 años. Al menos no en mi realidad. Y finalmente terminé yendo. Y fue uno de esos escenarios que ocurrió muy rápido. Estaba con Joe Dispenza en Santa Bárbara. Y fue solo un pequeño evento de un día. Éramos unos 20. Y había una técnica de manifestación, donde escribimos una carta representando lo que queríamos manifestar y luego las razones por las que lo queríamos. Emociones elevadas y conectándonos con ello. Entonces, en la cena de esa noche, una chica se volvió y me dijo, escuché que te interesa Egipto. Y dije, ¿qué? Estaba impactada, como, ¿sabes lo que escribí? Y ella dijo, no.
Y añadió, pero la chica junto a mí dijo que estaban hablando sobre Egipto más temprano. Ella dijo, hay un viaje en febrero si quieres ir. Y así fue como todo se alineó en unas 2 horas después de manifestarlo. Y lo más curioso es que realmente solté la línea de tiempo para manifestarlo y pensé, me enfocaré en esto durante los próximos años, si es necesario, para manifestar el viaje correcto. Y todo se dio. Así que terminamos yendo en febrero y fue tan hermoso. Y realmente entiendes la perspectiva. La principal perspectiva fue que no entendemos. No vemos todo. No lo sabemos todo. No tenemos ni idea de cómo se hizo algo. Estamos hablando de lo que está escrito en las paredes. Ni siquiera sabemos cómo hicieron las paredes. ¿Cómo son tan perfectas? ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos. Entonces, hay mucho misterio. Y, ya sabes, cuando hablas de las escuelas de misterios, no estoy muy versada en eso, pero está la escuela de misterios de Isis, la escuela de misterios de Hathor, ¿verdad? Hay muchas diferentes. Eran maestros de la mente. Podían manifestar de una manera increíble y eran maestros absolutos. ¿Aprendiste sobre ellos? ¿Qué fue lo que aprendiste sobre las escuelas de misterios cuando lo rastreaste todo hasta el final? Todas las enseñanzas, como el hecho de que creamos nuestra realidad y que la mente proyecta absolutamente todo. La mente crea todo, y eso fue realmente lo más importante. Básicamente, son todos los principios de El Secreto. Es solo la ley de la mente y cómo funciona todo. La mente subconsciente y la mente consciente, y el pensamiento. Todas esas cosas provienen de las escuelas de misterios. Había una orden en Europa llamada la Orden de la Rosa Cruz, y me topé con esa orden cuando estaba retrocediendo en el tiempo. Y esa orden me llevó a todas estas personas increíbles, como Francis Bacon, Víctor Hugo, y todos estos hombres que sabían todo esto. Y también Isaac Newton, que era parte de esta orden secreta. Y la razón por la que era secreta es porque te ejecutaban si intentabas empoderar a las personas en ese entonces. Entonces, trabajaban en secreto, pero todas sus enseñanzas venían de las antiguas escuelas de misterios. Así que estudié esas enseñanzas de la Orden de la Rosa Cruz. He hecho algo así como 22 grados. Así que he estudiado eso a lo largo de los años desde que salió El Secreto. Y, ya sabes, es increíble porque aprendes todo sobre todo. Sobre la fisicalidad, los ciclos, el karma, la ley del karma y todas las cosas que aprendes. Vi que tenías el libro de los 3 iniciados, el Kybalión, y aprendes sobre todas esas cosas. La ley de la vibración, la ley del género y todas esas cosas. Y así, aprendí sobre todo eso y también sobre muchas cosas espirituales. Una de las cosas espirituales que aprendí fue cómo hacer desaparecer nubes. Y te preguntarás, ¿por qué necesitas hacer desaparecer nubes? Bueno, porque te muestra el poder de la mente y el enfoque de la mente. Eso está en un grado, como años dentro de un grado. Creo que fue algo así como el 11º grado. Y pensé, bueno, puedo hacer esto. Pero ya sabes, has tomado todos los pasos para llegar a ese camino. Y es solo entender que todo es conciencia. Y esa nube no está tan lejos de mí. Así que nos enseñaron a ponernos en el medio de la nube y soplarla. Entonces, me proyectaba en el medio de la nube y sentía el frío de la nube a mi alrededor. Y luego simplemente la soplaba. Abría los ojos y veía que gran parte de la nube había desaparecido. Cerraba los ojos de nuevo, soplaba otra vez y la nube desaparecía por completo. Y lo hicieron para que pudiéramos entender el poder de la mente, que todo esto es la mente y tenemos el poder de hacer cosas así. En los 3 iniciados, la idea principal es que todo está en la mente, ¿verdad? Sí, todo está en la mente. ¿Cuántos grados hay?
¿33? ¿Es esto masonería? No, no es la masonería. Es completamente diferente de los masones. Es como que nadie ha oído hablar de esta orden. Es raro. Bueno, no tanto. Sí, no tanto en los Estados Unidos. Creo que más en Europa. La orden tiene su sede en las Islas Canarias en este momento. Pero las enseñanzas están traducidas y recibes folletos y aprendes todo sobre el mundo. La dualidad del mundo, la mente, el karma, el cuerpo. Llegas a entender que el cuerpo es un espejo perfecto del sistema solar y cada órgano se refleja en el sistema solar y que, como es arriba, es abajo. Entonces, todas esas cosas las estás aprendiendo y viendo y todo se te revela de una manera muy precisa y exacta. Sí, como se enseña de manera muy exacta. Y estas enseñanzas han sido transmitidas a lo largo de cientos de años y preservadas para las personas que están listas para aprender sobre estas cosas. Aprendes todo sobre la vibración, los sonidos, el Om y lo que puedes hacer con el sonido, cómo puedes usarlo. Ya no hago ninguna de esas cosas, me encantaron. Los Om, los Ra, los Ma. Me encantaba hacer todas esas cosas y entenderlas. Te enseñan la palabra perdida y todas estas cosas increíbles, pero ya no las practico. Quiero decir, tengo todo eso dentro de mí. Lo he absorbido todo. Y es fantástico. Sin lugar a dudas, me ha ayudado en mi camino. Pero ya no busco ese tipo de cosas porque siento que he encontrado todo lo que necesitaba encontrar. Lo que sigo escuchando en todas estas historias, que agradezco mucho que estés compartiendo, son tan interesantes. Es que te has probado a ti misma una y otra vez, de diferentes maneras, lo poderosa que es la mente. Y eso es lo que estoy sintiendo incluso para mí, o quizás para alguien más que necesite escuchar esto. Solo intenta cosas, solo ve lo que puedes hacer. Y como te has demostrado a ti misma a través de estas modalidades, estas técnicas, estas habilidades y estas tradiciones antiguas que tienes este poder, ya no se trata de tener que practicarlo. Lo usas cuando lo necesitas. Eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Y mi vida es tan suave que... Y también estoy tan en paz con todo ahora. Es como... Si algo sucede que normalmente pensaría, oh, no quiero eso, o quiero cambiar eso, ya no quiero cambiarlo. Simplemente sé que todo se está desarrollando perfectamente. Así que, si ocurre algo que tal vez no es lo que quiero, simplemente libero esa sensación de no quererlo y luego eso cambia. Eso es lo que pasa. La única razón por la que algo permanece igual es debido a nuestra resistencia. Sí, exactamente. Exactamente eso. Soy tan buena aferrándome también. Lo he practicado durante 27 años. En todos estos aprendizajes y toda esta exposición a estas tradiciones y a la historia. ¿Por qué está oculto? Mira, solía hacer esa pregunta todo el tiempo al imperador. Le decía que todos estos secretos deberían ser revelados al mundo, que la gente debería saber estas cosas. Y él me decía, la gente no está lista, no están listos para escuchar estas cosas. Y decía que cualquiera que esté listo será guiado hacia estas cosas. En otras palabras, cuando el alumno esté listo, el maestro aparecerá. Y solo tienes que estar en esa frecuencia. Recuerdo que solía pensar, el imperador, él hacía que maestros aparecieran, y yo estaba como, quiero que un maestro aparezca, quiero que un maestro aparezca. Y él me decía, solo hay un maestro. Sí, sí. Y el maestro está dentro de ti. Solo hay uno, y el maestro está dentro de ti. Y ahora veo eso. Veo todas las cosas que solía decirme, y que todas tenían sentido. Algunas de ellas eran frustrantes en ese momento. Iba a decir eso. ¿No es siempre frustrantemente simple el consejo? Y estás como, eso no me está ayudando en este momento. Sí,
Es verdad. Y hubo cosas que descubrí, no sé, 10 años después. Y le decía, acabo de tener esta realización. Y la explicaba, y él decía, sí, tienes razón. Y yo estaba como, me hubiera ayudado mucho si me lo hubieras dicho hace 10 años. Pero no hubiera sido capaz de escucharlo. Solo puedes escuchar lo que estás listo para escuchar. Pero quiero decirle a todos que hay mucho por escuchar. Hay tanto por ver. Y simplemente sigue abriéndote a la posibilidad de que nada es como parece ser. A partir de la inspiración original y la historia sobre esa inagotable sed de aprender y absorber después de leer ese libro. Que me alegra escuchar la historia de cómo tu hija te entregó el libro. Porque me preguntaba cuando volví a ver El secreto la otra noche. Porque pensé, debería repasarlo y volver a ver El secreto. Y como el post-it en el libro decía, mamá, creo que esto te ayudará. Así que me alegra haber escuchado la historia. Pero, ¿qué es lo que ahora? Y estoy exagerando con mis palabras, pero lo uso como una analogía. ¿Qué es lo que ahora te quita el sueño? Solo estar, solo ser. Esa es la respuesta. Y es una respuesta un tanto aburrida, porque no es muy emocionante. Ya sabes, es como si no hubiera mente. Solo dejar la mente y simplemente ser. Una cosa que descubrí fue que el secreto fue tan extraordinario para ayudarme a usar la mente, para lo que se supone que debe usarse, que es para crear lo que queremos. Entonces, mis pensamientos se volvieron positivos y realmente me volví muy consciente de los pensamientos negativos y no les permitía afianzarse en mí. Así que mi vida realmente se volvió increíble en todos los aspectos porque todos mis pensamientos eran realmente positivos. Y corregía a las personas cuando decían algo negativo. Les decía, no digas eso, cambia lo que estás diciendo, cancela eso, di otra cosa, di lo que quieres, no lo que no quieres. Así que mi vida realmente se volvió increíble. La diferencia ahora es, el secreto me ayudó mucho, porque me ayudó a dominar la mente de esa manera. Y ahora, la mente no tiene control. No tiene control. Así que ahora existo con esta hermosa felicidad y solo uso la mente cuando necesito la mente, como para hablar contigo hoy. Y solo uso la mente cuando es necesario. Pero la mente ya no tiene la fuerza para levantarse y tomar el control y llevarme por un camino de negatividad, con alguna historia que ha creado y luego hacerme creer en esa historia y luego hacerme sufrir por esa historia. Ya no tiene ese poder sobre mí. Y fue simplemente una progresión. Primero el secreto y luego volverse consciente de tus pensamientos, simplemente ser consciente de cómo te sientes, porque los sentimientos y los pensamientos son ambos parte de la mente. Eso es lo que, por cierto, tengo el gran secreto. Y este libro es pesado, como realmente pesado. Me pregunto si es oro real porque es tan pesado. Pero, ¿ese es el gran secreto? ¿Liberar la mente? Sí, absolutamente. Te muestra el camino. Es pesado y creo que es el papel. Es hermoso y grueso también. Sí, liberar la mente. Realmente te continúa desde el secreto porque el secreto te muestra cómo usar la mente para lo que quieres en tu vida. Lo que el gran secreto hace es mostrarte cómo liberar la mente para que no te torture, te sabotee y cree negatividad en tu vida con pensamientos negativos, sentimientos negativos, que te torturen con esos sentimientos negativos, que te enojes por cosas y todas esas cosas y siga creando todas esas circunstancias en el mundo exterior que son desencadenantes para que esas emociones surjan en nosotros. Es para liberarnos de todo el sufrimiento. Así que, sí, eso es realmente lo que es. Y cuando eliminas todas esas cosas de la mente, lo que queda es la felicidad más exquisita.
que es inquebrantable, que no se mueve, ni siquiera en una situación de urgencia. Si surge una situación urgente, esa felicidad sigue ahí. Pero si surge una situación urgente, sabrás exactamente lo que tienes que hacer. Serás guiado para hacer exactamente lo correcto, mientras que la mente diría, ¿qué hago? En cambio, estás siendo colocado en la vida de la manera perfecta, mucho mejor de lo que podrías hacer tú mismo. ¿No es esa la verdad? ¿No es eso cierto? Es la verdad. Muchas gracias por tus 15 años guiándonos y exponiendo el secreto, y por darnos todas estas herramientas para la felicidad, y para tener las cosas que realmente queremos en la vida, y por reconocer al final del día nuestro verdadero poder innato. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias a todos por escuchar. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Rhonda Byrne? Yo no me la perdería.